Hoy nos vamos a meter de lleno en un debate intelectual que duró, ojo, más de 400 años y que sentó las bases de lo que hoy conocemos como feminismo. Estamos hablando de la querella de las mujeres, una verdadera batalla de ideas que se peleó con pluma y papel. Y todo, pero todo, arrancó con una pregunta que para su época era tan simple como revolucionaria. ¿La mente tiene sexo? Esta pregunta fue el motor de una disputa larguísima y muy acalorada sobre cuál era la naturaleza, la capacidad y, claro, los derechos de la mujer en la sociedad. Entonces, para ponerle un nombre oficial, la querella de las mujeres fue este debate literario, académico, que se dio en Europa más o menos entre los siglos XIV y XVIII. El objetivo, defender la capacidad intelectual de las mujeres y su derecho a educarse. La idea de fondo era que las limitaciones no venían de la naturaleza, sino de la falta de acceso al conocimiento. Bueno, para entender por qué hizo falta un debate así, primero hay que ver el panorama completo. Esta discusión no salió de la nada para nada. Fue una respuesta directa a un ambiente cultural que era, profundamente hostil hacia las mujeres. Miren, esta cita, por ejemplo, no es de un panfleto marginal, Viene del Román del Arroz, que era una de las obras literarias más leídas e influyentes de la Edad Media. Ahí, el autor se dirige a las mujeres y afirma esto que vemos en pantalla. Y esto reflejaba una visión súper extendida, reforzada por una cultura que le echaba la culpa a Eva del pecado original y que asociaba a la mujer con la impureza y la tentación. Pero en medio de todo este clima, una voz se alzó para desafiar lo que todos pensaban. Y lo más importante es que por primera vez esa voz era de una mujer dispuesta a meterse en la arena pública para defender a su género. Y aquí tenemos que hablar de Christine de Pizan. Se la considera la primera escritora profesional de la historia. Ella no solo escribía poesía, no, usó su pluma como si fuera un arma. Se metió de lleno en la pelea y se convirtió en una voz influyente y muy respetada en un mundo literario que era, hasta entonces, exclusivo para hombres. Su obra más importante en esta lucha fue La ciudad de las damas. Es una alegoría brillante. Imaginen esto. En el libro, a Pizan la visitan 3 virtudes, la razón, la rectitud y la justicia, y le ayudan a construir una ciudad simbólica, una especie de fortaleza para proteger a heroínas y mujeres valiosas de todos los ataques y las calumnias de la literatura misógina. Pero claro, el debate no se quedó solo en Francia. Esa antorcha intelectual, por así decirlo, cruzó los Pirineos y llegó a España, donde tomó un color propio y sumó nuevos protagonistas. Y aquí pasa algo muy interesante. Al principio, en España, la defensa de las mujeres la encabezaron principalmente hombres. Autores como Diego de Valera o Martín Alonso de Córdoba escribieron tratados en los círculos de la corte, posicionándose en contra de la misoginia y defendiendo la virtud y el valor de las mujeres. Pero, igual que pasó en Francia, las mujeres no tardaron en tomar la palabra. En la segunda mitad del siglo XV, 2 religiosas se convirtieron en figuras clave del debate en el mundo hispano y aportaron una perspectiva única y muy potente. El caso de Teresa de Cartagena es fascinante, de verdad. Después de publicar su primera obra, Arboleda de los Enfermos, muchos hombres pusieron en duda que una mujer pudiera haberla escrito. Pero lejos de achicarse, su respuesta fue escribir Admiración Operum Dei, un alegato súper contundente donde decía que si las mujeres no escribían, no era por falta de capacidad, sino por falta de costumbre y de oportunidades. Clarísimo. Con el paso de los siglos, como es lógico, el debate fue cambiando. Lo que había empezado como una defensa filosófica sobre la naturaleza de la mujer se fue transformando en un movimiento con reclamos políticos bien concretos. Y aquí es donde vemos el gran giro. La querella se preguntaba si las mujeres eran iguales en lo intelectual y moral. Siglos después, la llamada cuestión de la mujer, o The Woman Question, ya no debatía su capacidad, sino que exigía derechos tangibles, el derecho a votar, a tener propiedades, a tener autonomía legal. El campo de batalla pasó de los libros y las cortes a los periódicos y las calles. Entonces, el punto clave es este. La conversación pasó de defender la naturaleza de la mujer a exigir sus derechos. O sea, ya no se trataba de probar que eran seres racionales, sino de reclamar el lugar que les correspondía en la sociedad como ciudadanas, con todos los derechos.
Y bueno, con esto llegamos al final de este viaje. ¿Por qué es importante recordar hoy un debate de hace 600 años? Bueno, porque sus ecos de alguna manera todavía se escuchan y con mucha fuerza. La importancia de la querella es innegable. Sentó las bases intelectuales del feminismo moderno. Fue la primera vez a gran escala que las mujeres usaron el espacio público para defender su derecho a la educación y al conocimiento. Demostró que escribir podía ser una herramienta poderosísima para el cambio social. Y sobre todo, afirmó una idea que hoy nos parece obvia, pero que en ese momento era radical. La capacidad intelectual no tiene género. Y esto nos deja con una última reflexión. Si observamos los debates actuales sobre igualdad, sobre representación, sobre oportunidades, es casi inevitable preguntarse qué argumentos de aquella vieja querella siguen vigentes hoy, qué batallas de esa época se siguen librando ahora, quizá con otras palabras y en otros escenarios.